van a tener el lujo de escuchar a Amalia Flores, ¿sí? Amalia Flores es técnica de laboratorio. Ella tiene experiencia, más de 30 años en el sector de endocrinología. Hoy dirige todo lo que es el sector de recepción de muestras, ¿no, Amalia? Del hospital... del Hospital de Clínicas. Del Hospital de Clínicas de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Yo primero quiero agradecer a la empresa Tublot y a vos principalmente, Nadia, por esta gran oportunidad que me diste. A Amalia, una gran compañera, amiga que conozco hace muchos años, y a toda la gente que está a mi lado. Somos muchos técnicos, no es solo Laura Osores, no solo es Vanessa, Elga, Alicia, Soledad, Karina, todos de los hospitales públicos de Cava. Yo quiero agradecer a todos, al gran equipo que formamos. Ha costado muchísimo, pero creo que lo estamos haciendo muy bien. No es fácil, yo siempre le digo a Elga, yo te arrastro con mis locuras, y he arrastrado muchísima gente, a los cuales quiero agradecer enormemente, a todo el país que hoy está presente acá, porque hemos unido a todo el país, y eso es algo, la verdad que para mí, me emociona enormemente. Pero siempre digo que el trabajo en equipo que hacemos todos los días se refleja en esto que hoy vamos a hacer. Porque somos un gran equipo federal. Nadia y todos los técnicos, todos somos técnicos acá. Y quiero agradecer a mis colegas que van a disertar hasta fin de año, a la gente del Malbrán que va a disertar, a la gente del Instituto Roffo, del Hospital Italiano. Somos muchísimos atrás de esto, muchísimo trabajo. Así que a las 270 personas que están hoy acá, muchísimas gracias por estar y por confiar en la red. Y bueno, los dejo con una gran amiga, una gran compañera, una gran técnica, que es Amalia Flores. Para mí es un honor, Amalia, que hayas aceptado esta propuesta que te hice, y te agradezco de corazón. Y a Nadia, bueno, ni que hablar, que la adoro, que gracias a ellas estamos acá. Así que les mando un beso a todos y muchísimas, muchísimas gracias. En nombre de toda la red, de todos los que hacemos la red, que somos un grupo de técnicas que un día dijimos, bueno, con mi locura, juntamos la locura de todas y se ríe Nadia, porque es verdad, y estamos acá para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Bien. Bueno, les digo lo último entonces, la dejamos ahora así a Amalia, Laura y yo nos vamos, así no molestamos. Todas las preguntas que ustedes tengan la pueden manifestar por el chat, ¿sí? Y por la opción de preguntas y respuestas, que estamos de este lado con Laura para recepcionarlas. Amalia, todo tuyo, nos vemos en un ratito. Cualquier cosa que necesites, Amalia, me abrís el micrófono y enseguida estoy para ayudarte. Perfecto, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias a vos. Buenas tardes, país, porque estaba escuchando que se han sumado de todo el país. Muchísimas, muchísimas gracias. Me siento realmente honrada de que me hayan invitado. Muchas gracias, Nadia, muchas gracias a la empresa, muchas gracias, Laura, por haber confiado nuevamente en mí y hacerme partícipe de este gran emprendimiento, que sé perfectamente lo que te cuesta y lo que te ha costado. Espero estar a la altura de las circunstancias. Mi nombre es Amalia Flores, soy técnica de laboratorio. Tuve la suerte, desde el primer momento que me recibí, de entrar a trabajar a la sección de endocrinología del Hospital de Clínicas, donde me formé y me sigo formando con profesionales de excelencia. Así que la idea de esta disertación es transmitirle a todos lo que he aprendido y lo que voy aprendiendo a lo largo de estos años de trabajo. Endocrino es muy amplio, se estudia en muchos años, de hecho es una especialidad. Voy a tratar de resumir en esta hora y cuarto de clase, un poquitito la fisiología del sistema endocrino, para centrarnos después fundamentalmente en la importancia de la obtención de una muestra de calidad para el laboratorio de endocrinología. El sistema endocrino es uno de los sistemas que el organismo utiliza para controlar, coordinar y comunicar varias funciones. Trabaja
junto con el sistema nervioso, el sistema reproductivo, riñones, hígado, para mantener y controlar el desarrollo, crecimiento, metabolismo corporal, reproducción, equilibrio interno, homeostasis, y las reacciones al medio ambiente, como son la temperatura, el estrés y las lesiones. Perdón, Amalia, perdón. ¿Sí? ¿Vos estás pasando las diapos? Sí. A ver, chicos, ¿ven el pasaje de las diapos? Porque a mí me quedó en la primera, por eso pregunto. No se ve bien. ¿No lo he No, listo, ya entendí. Todos contestan no. Amalia, ¿Sí? deja de compartir pantalla, ¿sí? Y volvé a realizar, porque no se está, tenés que... No comparto. No, fíjate te digo, fíjate que arriba de la presentación, ahí Sí. tenés un cartelito que dice vista protegida, cuidado, los archivos de internet pueden contener virus. Sí, No lo veo eso, ¿dónde está? Deja de compartir. A ver, ahí está, muy bien. Ahora volvemos a compartir. Ahí se ve. Ahí, y fíjate que hay un cartelito que dice habilitar edición. Sí. Bien. Ya la habilité. La habilitaste. Perfecto. Y ahora, ahí ya pasó, ahí está. Ahí pasó a las, creo que es la segunda, que dice junto con el sistema nervioso. Sí, habíamos explicado que junto con el sistema nervioso, reproductivo, riñón, hígado, mantienen y controlan el desarrollo, crecimiento, metabolismo corporal, reproducción, equilibrio interno, o sea, homeostasis, y las reacciones al medio ambiente, temperatura, estrés, lesiones. El sistema endocrino es el responsable de producir sustancias químicas denominadas hormonas que se van a generar en distintas glándulas endocrinas del organismo. ¿Qué es una glándula? Una glándula es un órgano cuya función es la de sintetizar sustancias para liberarlas luego al torrente sanguíneo. Esas hormonas se van a reunir en célula blanca o célula diana con su receptor específico para poder ejercer su acción. Esas glándulas pueden ser endocrinas, que son aquellas glándulas que vierten su contenido al torrente sanguíneo, por ejemplo, glándula hipofisaria. Amalia, pueden ser, ¿sí? Otra vez, no, quedó en la segunda. Tenés que, cuestiones de la virtualidad completamente. Fíjate que, porque a nosotros no nos pasa como, no está como presentación. ¿Sí? A ver, pero ahí pasó a la tercera, ahí pasó a la de las glándulas. Lo dejo en chiquito, lo dejo bueno, en chiquito. Perfecto. Entonces, las glándulas se clasifican en endócrinas, como por ejemplo la glándula hipofisaria, que van a verter su contenido hacia el torrente sanguíneo, glándulas exócrinas, que van a verter su contenido en superficies, como por ejemplo la piel, un ejemplo es la glándula sudorípara, y las glándulas mixtas, como el páncreas, que tiene doble función. Tiene una función exócrina y una función endócrina, que es la de secretar insulina y glucagón. Entonces las glándulas endocrinas son hipotálamo, glándula hipofisaria, glándula tiroides, glándula paratiroides, glándula suprarrenal, páncreas, testículos y ovario. Bien, ¿qué es una hormona? Una hormona es una sustancia química que tiene la capacidad de viajar por sangre, unirse a su receptor específico y ejercer su acción en célula diana u órgano blanco. Entonces, tienen una acción en célula diana. ¿Cuáles son las particularidades? Tienen una estructura química específica, son transportadas en sangre por transportadores. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener hormonas que se van a unir a su proteína de transporte para viajar por el torrente sanguíneo. La proteína de transporte de las hormonas tiroideas es la TBG, la proteína de transporte de las hormonas sexuales es la SHBG, y la proteína de transporte de las hormonas adrenales es la CBG.
Estas hormonas van a regular procesos fisiológicos, se van a sintetizar según la necesidad del organismo, tienen receptores específicos, como dijimos anteriormente, y se controlan y cuentan con un sistema de autorregulación denominado feedback positivo y negativo, que van a partir desde el hipotálamo, liberando los factores liberadores para actuar en glándula hipofisaria. El eje hipotálamo-hipofisario se lo denomina como una unidad funcional. El hipotálamo se encuentra situado dentro del cráneo en la base del encéfalo. Tiene dos funciones específicas, una función nerviosa y una función endocrina. En cuanto a la función nerviosa del hipotálamo, está relacionada con el sueño y las sensaciones como sed y hambre. En cuanto a la función endocrina, específicamente es la regulación hormonal, a través de la liberación de sus factores liberadores de acuerdo a la glándula específica. Entonces, la hipófisis es una pequeña glándula que cuelga del hipotálamo. Tiene dos sectores muy bien diferenciados, tanto morfológica como fisiológicamente, que es la adenohipófisis o hipófisis anterior, que ocupa el 80% de la glándula hipofisaria, y la neurohipófisis o hipófisis posterior, que ocupa el 20% restante de la glándula hipofisaria. Entonces vamos a ver a continuación qué hormona secreta cada una de estas adenohipófisis. La adenohipófisis o el lóbulo anterior de la glándula hipofisaria secreta TSH u hormona tirotrofina, que es la hormona estimulante de la glándula tiroides. Es la que va a actuar a nivel de glándula tiroides para secretar sus principales hormonas, que son la T3 y la T4. ACTH o adenocorticotrofina va a estimular la corteza suprarrenal para secretar su principal glucocorticoide, que es el cortisol. Tenemos la hormona luteinizante o LH, que va a actuar en gónadas, liberando en ovario estradiol y progesterona, y liberando en testículo su principal andrógeno, que es la testosterona. La somatotrofina, CTH u hormona de crecimiento, actúa en casi todos los órganos, estimula el crecimiento. FSH o folículo estimulante va a actuar en gónadas, en testículo y en ovario. Fundamentalmente en ovario la maduración y reclutamiento del óvulo, y en testículo la formación de los espermatozoides. La prolactina actúa principalmente en mamas y actúa junto con la oxitocina para liberar, digamos, la orden para que en el momento del parto se produzcan las contracciones y luego la secreción de leche cuando el bebé se prende al pecho de la mamá. Esas son las hormonas, entonces, que se liberan y que se secreta en el lóbulo anterior de la hipófisis. En cuanto a la neurohipófisis o el lóbulo posterior, tenemos la DH o la hormona antidiurética, va a actuar en riñones, reduciendo la orina producida, y la oxitocina, que va a actuar junto con la prolactina en útero y mama, contracciones del útero en el parto y producción de leche en las mamas. ¿Cómo se produce el mecanismo de regulación hormonal? Mediante tres mecanismos importantísimos. Un control nervioso, mediante estímulos visuales, auditivos, gustativos, dolor, emoción, estrés, frente a estos estímulos que el individuo se enfrenta. Un control cronotópico, regulado por ritmo circadiano, ciclo menstrual, ciclo sueño-despertar, y un mecanismo de retroalimentación o feedback, estimulación-inhibición, debido a sus factores liberadores, que van a partir del hipotálamo para ejercer su acción en glándula hipofisaria,
que de acuerdo a la hormona que secrete va a actuar en célula blanco, órgano diana o las distintas glándulas del sistema endocrino. Entonces tenemos, para el eje hipotálamo hipófiso tiroideo, el factor liberador del eje tiroideo es el TRH. Va a partir desde el hipotálamo para actuar en glándula hipofisaria secretando tirotrofina o TSH. La tirotrofina va a estimular glándula tiroides para que secrete T3 y T4. Entonces tenemos hipotálamo, factor liberador TRH, va a actuar en glándula hipofisaria liberando TSH, que va a actuar en glándula tiroide liberando T3 y T4. Por eso el origen de la TSH es hipofisario, mientras que el origen de la T3 y la T4 es tiroideo, glándula tiroidea. A su vez, las hormonas tiroideas van a ejercer un feedback negativo desde glándula tiroidea hacia glándula hipofisaria y luego desde glándula hipofisaria va a ejercer su feedback negativo hacia hipotálamo. En cuanto al eje hipotálamo hipófiso gonadal, el factor liberador es el GnRH o el RH, que va a actuar en glándula hipofisaria secretando sus dos principales gonadotrofinas hipofisarias, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Esa LH y FSH van a actuar en ovario secretando estradiol y progesterona y van a actuar en testículo secretando su principal andrógeno, que es la testosterona. A su vez, por efecto de la inhibina, estas hormonas van a ejercer un feedback negativo en hipófisis y luego en hipotálamo. En cuanto al eje hipotálamo hipófiso adrenal, el factor liberador es el CRH, va a actuar en glándula adrenal secretando ACTH u adenocorticotrofina, que va a actuar en glándula adrenal secretando su principal glucocorticoides, que es el cortisol. A su vez, la glándula adrenal se va a dividir en corteza y médula. En cuanto a la parte de corteza de glándula adrenal, va a secretar en la fase fascicular, va a secretar glucocorticoides, su principal glucocorticoides es el cortisol. En la zona glomerular va a secretar mineralocorticoides, el principal mineralocorticoides es la aldosterona, y en la zona reticular de la corteza adrenal va a secretar andrógenos suprarrenales, como son la DEA, la sulfato de D-hidroepiandrosterona, la delta 4 y la 17-hidroxiprogesterona. Entonces esto es la regulación y el mecanismo de feedback o retroalimentación positiva y negativa de las hormonas hipofisarias. ¿Qué pasa con el eje hipotálamo hipófiso prolactina? La prolactina está regida por estímulos ambientales y por estímulos individuales. En cuanto a los estímulos ambientales tenemos luz, olor, sonido, estrés. Estímulos individuales tenemos las concentraciones séricas de estradiol, progesterona, coito, succión. El principal factor liberador de la prolactina es el TRH. Va a partir de hipotálamo para actuar en glándula hipofisaria secretando prolactina. El principal factor de inhibición de la secreción de prolactina es la dopamina. La prolactina, o sea, el factor liberador de la prolactina va a partir de las células lactotropas de la hipófisis para secretar prolactina. Comparte el factor liberador con glándula tiroides, por eso hemos visto que hay un porcentaje de pacientes que cursan con un hipotiroidismo primario que tienen un nivel elevado de prolactina. Eso se debe a que tanto la prolactina como la TSH comparten el factor liberador
que es el TRH. ¿Cómo se corrige ese aumento en la concentración de prolactina? Simplemente tratando al paciente o a la paciente para el hipotiroidismo primario y luego, a medida que se va regulando el funcionamiento de la glándula tiroides, comienza a descender la concentración de prolactina. Es decir, que los endocrinólogos no toman la conducta de medicar, además de medicar para el hipotiroidismo, para bajar las concentraciones de prolactina, sino que a medida que va normalizando su funcionamiento la glándula tiroides, la concentración elevada de prolactina, debido al estímulo de las células del lactotropo, compartiendo el factor liberador con la TSH, va a ir cediendo y va a ir disminuyendo la concentración. Entonces, resumiendo, tenemos adenohipófisis, que va a secretar en las células del lactotropo prolactina, en las células gonadotropas LH y FSH, en las células tirotropas TSH, en las células corticotropas ACTH y en las células somatotropas GH, somatotrofina u hormona de crecimiento. Glándula paratiroides. Son 4, son muy pequeñas, del tamaño de un guisante. Su principal función es secretar PTH o paratormona, que va a intervenir en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo. Su principal utilidad clínica, la vamos a ver más adelante, es controlar el metabolismo óseo y obviamente en la confirmación o el seguimiento de aquellos pacientes que cursan un tumor en glándula paratiroides que está secretando PTH. Páncreas, dijimos que es una glándula mixta que tiene una función exócrina y una función endocrina. En cuanto a la función exócrina, va a liberar hormonas implicadas en los procesos digestivos, y en cuanto a la función endocrina, va a liberar al torrente sanguíneo sus 2 principales hormonas contrarreguladoras de la glucemia, que es la insulina y el glucagón. Etapas del laboratorio clínico, ya hicimos una muy breve descripción del sistema endocrino y su regulación, y vamos a centrarnos ahora en una de las etapas más importantes del laboratorio clínico, que es la etapa preanalítica, donde todos sabemos que se produce el mayor porcentaje de errores. Como saben, el laboratorio de endocrino tiene muchísimas especificaciones a la hora de obtención de la muestra, porque está directamente relacionada con la calidad del resultado final de esa muestra del laboratorio. Nosotros sabemos que el laboratorio se divide en 3 grandes etapas de proceso, que es la etapa preanalítica, la etapa analítica y la etapa posanalítica. Donde más intervenimos los técnicos es en la etapa preanalítica y la etapa analítica. Tenemos también una función en la etapa posanalítica que la vamos a describir más adelante. Según la norma GIS 15189, la etapa analítica comienza en el momento que el paciente acude al médico y el médico le suscribe una serie de determinaciones. Va a culminar esa etapa preanalítica con el ingreso de la muestra al laboratorio para comenzar su proceso analítico. Esa etapa preanalítica tiene variables. Una de las variables es el ayuno, la actividad física, muy importante los ciclos, el ciclo menstrual y el ritmo circadiano. ¿A qué le llamamos ritmo circadiano? El ritmo circadiano son los distintos pulsos que hace una hormona a lo largo del día, ¿sí? Eso se llama ritmo circadiano. Sobre todo la prolactina y el cortisol, que son hormonas de estrés, que tienen su secreción máxima entre las 8 y las 9 de la mañana, para luego ir descendiendo su concentración hasta obtener niveles muy bajos o indetectables entre las 10 y las 11 de la noche, comienza a aumentar con el sueño para volver a obtener su máxima secreción
entre las 8 y las 9 de la mañana. Otras de las variables fisiológicas que tenemos que considerar es el embarazo, los estilos de vida y la postura. ¿Por qué la postura? Porque hay ciertas determinaciones endocrinológicas que el médico las va a solicitar con cierto tiempo de reposo o cierto tiempo de posdeambulación, como es el caso, por ejemplo, de la renina y de la aldosterona. Eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo. El médico le puede solicitar al paciente una TSH y con el dato que el paciente le lleve va a poder tener una orientación del estado fisiológico de esa glándula tiroides, o puede pedirle todas las hormonas, que son la triiodotironina o T3, tiroxina o T4, tirotrofina, que es la TSH, o tiroxina libre, que es la T4 libre. De acuerdo al resultado obtenido en el laboratorio, con estas determinaciones, el médico puede diagnosticar un estado eutiroideo, es decir, un funcionamiento normal de la glándula tiroides, un estado hipotiroideo o un estado hipertiroideo, de hipofunción o de hiperfunción de la glándula. ¿Cuáles son los requisitos para estas hormonas tiroideas? Ayuno de 8 horas, la muestra de excelencia es suero, y siempre, siempre, siempre tenemos que consignar edad, diagnóstico, medicación, anotar e interrogar al paciente minuciosamente sobre qué medicación está recibiendo, si fue sometido o no a radioterapia o terapia con yodo, y si fue sometido o no a una cirugía de glándula. En el caso que nosotros tengamos frente a la recepción una paciente en edad reproductiva, es sumamente importante que interroguemos si la paciente está tomando anticonceptivos orales. ¿Por qué, gente, es importante? Porque los anticonceptivos orales aumentan la proteína de transporte de las hormonas tiroideas, dando como resultado un incremento en la secreción de T4, que no es compatible con ninguna patología, sino simplemente es producto de la ingesta de anticonceptivos orales. Si nosotros tenemos ingresado en el sistema ese dato, cuando el bioquímico a cargo de la sección se sienta a validar y posteriormente informar un eje tiroideo, puede validarlo tranquilamente porque tiene ingresado el dato que la paciente está recibiendo anticonceptivos orales, dando como resultado un aumento en la concentración de T4 que no es compatible con ninguna patología. O sea, va a dar un perfil completamente normal con una concentración de T4 por encima del límite superior. Entonces es totalmente validable cuando nosotros ingresamos al sistema todos los datos, incluyendo la ingesta de anticonceptivos orales. Entonces dijimos que con el dosaje de estas hormonas tiroideas, el médico puede diagnosticar un hipotiroidismo, un hipertiroidismo o un estado funcional completamente normal de la glándula. Pero este médico tratante quiere saber la etiología de ese hipotiroidismo o de ese hipertiroidismo. Es decir, quiere saber si ese paciente tiene autoinmunidad tiroidea. Entonces, en aquellos pacientes que se diagnosticó un hipotiroidismo, el médico tratante va a solicitar el dosaje de anticuerpo antitiroglobulina. Cuando vean la U chiquitita es porque la metodología que se utiliza para la medición es ultrasensible, y le va a solicitar el dosaje de anticuerpo ATPO o antiperoxidasa. Si el resultado que arroja la determinación de estos anticuerpos es positivo, el médico va a diagnosticar un hipotiroidismo autoinmune o enfermedad de Hashimoto. En aquellos pacientes que los anticuerpos dan negativo, simplemente va a diagnosticar un hipotiroidismo. ¿Qué pasa en aquellos pacientes hipertiroideos? El médico tratante le va a solicitar el dosaje
de antiperoxidasa y el dosaje de TRAB, TB2 o antirreceptor anticuerpo, antirreceptor de TSH. En el caso de que el resultado del anticuerpo antiperoxidasa dé positivo, el médico tratante va a diagnosticar un hipertiroidismo autoinmune. El sello, digamos, para que el médico diagnostique una enfermedad de Graves-Basedow va a ser el positivo del anticuerpo antirreceptor de TSH. Entonces, a los pacientes hipertiroides le va a solicitar ATPO y TRAB. En el caso de que los dos den positivos, y en el caso específico que el antirreceptor de TSH dé positivo, el médico va a diagnosticar enfermedad de Graves-Basedow. El dosaje de los anticuerpos antirreceptor de TSH es sumamente importante en aquellas pacientes que estén diagnosticadas con un hipertiroidismo, porque estos anticuerpos pasan a través de placenta y si esa paciente no está diagnosticada correctamente y no está tratada correctamente, esos anticuerpos es probable que se peguen a la tiroides fetal, dando como resultado un neonato con hipertiroidismo. Entonces es sumamente importante diagnosticarlos y medir su concentración en aquellas pacientes que están cursando su primer trimestre de embarazo. También el médico, de acuerdo a la exploración que haya hecho de esa glándula tiroidea, si palpó algún nódulo o algún ganglio que le es sospechoso, seguramente que le va a mandar a hacer una ecografía y a su vez le va a mandar un dosaje de tiroglobulina, sobre todo para aquellos pacientes con sospecha o diagnóstico y seguimiento de cáncer folicular y papilar de tiroides, y le va a mandar a hacer una calcitonina, que es una hormona que se secreta en las células parafoliculares de la glándula tiroides, para diagnosticar, seguir o descartar un cáncer medular de tiroides. En cuanto a la tiroglobulina, es una hormona que se saca, o podemos sacarla con 8 horas de ayuno, la muestra por excelencia es el suero. En cambio, la calcitonina es una hormona terriblemente lábil de separación rápida. Cuando nosotros hablamos de separación rápida, debemos prestar mucha atención en el tiempo transcurrido, desde que se realizó la venopunción hasta que la muestra es separada del paquete globular. Esto quiere decir que va decayendo su actividad, es una hormona muy importante porque es una hormona marcadora de actividad oncológica en glándula tiroides, por lo que necesitamos un entrenamiento bastante importante de parte del personal de extracciones y del personal técnico que va a recibir esa muestra. Entonces, cuando decimos separación rápida no puede pasar más de media hora desde el momento transcurrido, desde el momento de la venopunción hasta que la muestra ingresa al laboratorio de endocrinología, donde la recepcionamos, la centrifugamos y separamos el suero del paquete globular. Nosotros siempre, en el laboratorio de endocrinología, estamos acostumbrados que todas las muestras de separación rápida se separan en doble tubo. Si no se procesa en el día, esos tubos van automáticamente a ser frisados y se va a descongelar una alícuota de ese suero en el momento del procesamiento de dicha determinación. ¿Por qué siempre 2? Porque son hormonas muy lábiles de separación rápida, y si yo necesito confirmar un resultado, tengo la otra alícuota en el freezer en las mismas condiciones preanalíticas que la primera alícuota que utilicé para procesar la muestra a la mañana. Prueba de TRH-TSH. Dijimos que el TRH es el factor liberador de la glándula tiroides. Esta es una prueba de estímulo de la glándula tiroides que prácticamente está en desuso. Se usaba hace muchos años atrás cuando la metodología de elección que nosotros utilizábamos para medir la TSH no tenía la sensibilidad analítica que se precisaba para que el médico diagnostique
diagnostique un hipotiroidismo subclínico. En la mayoría de los casos también se utiliza para el diagnóstico o el descarte del diagnóstico de un hipotiroidismo secundario, es decir, que va a haber un déficit en la secreción en glándula hipofisaria, o un hipotiroidismo terciario, que va a ser un déficit en el hipotálamo. Esta prueba es, el TRH se compra en la farmacia, es sintético, y el paciente llegaba al laboratorio con turno previo. Hasta ese momento estas pruebas las hacían los técnicos de endocrinología especializados para tal fin. Hace unos años atrás ya no la podemos practicar más, sino que la realizan los médicos en el gabinete en la parte de endocrinología. ¿Cómo se procesaba o cómo realizábamos esta prueba? Llegaba el paciente, le sacábamos sangre en ayunas, inyectábamos el factor liberador, dejábamos una váter, y luego le sacábamos sangre a los 30 y a los 60 minutos post-estímulo con TRH. ¿Qué hormona íbamos a dosar? TSH basal, TSH a los 30 minutos y TSH a los 60 minutos. De acuerdo a la respuesta que esa prueba dio, el médico diagnosticaba un hipotiroidismo secundario o terciario, sabiendo que una respuesta normal siempre es 5 veces más a partir del valor inicial de TSH. PAF. El PAF es una técnica que que utilizan los endocrinólogos hace unos años atrás. Significa punción, aspiración con aguja fina, que es un método diagnóstico para determinar una lesión benigna, maligna o sospechosa. Es un procedimiento que lo realizan exclusivamente los médicos endocrinólogos bajo supervisión ecográfica y van a punzar aquellos nódulos que por exploración clínica y por ecografía dieron una alteración en su morfología, en su estructura y en su función. Entonces el médico va a punzarlos y va a sacar 2 alícuotas. La primera alícuota la va a enviar al laboratorio de anatomía patológica, donde va a clasificar ese nódulo por una tabla que se llama tabla de Bethda, dando como resultado 1, 2, estadio 1, 2 y 3 es negativo, 4 es dudoso, 5 y 6 es compatible con cáncer de tiroides. La segunda parte de esa punción la va a mandar al laboratorio de endocrinología y le vamos a procesar esas muestras, antitiroglobulina y tiroglobulina. Anteriormente yo les mencioné que la tiroglobulina es un marcador tumoral. Como la prolactina, como la beta-HCG, cuando nosotros medimos ese tipo de hormonas, tienen la particularidad que los inmunoensayos hacen un efecto que se denomina efecto Hooke. ¿Qué significa efecto Hooke en estas hormonas de alto peso molecular, hormonas que son marcadores oncológicos? Significa que tanta concentración de esta hormona está saturando los sitios de unión con el anticuerpo. La hormona comienza a secretar, se detiene y comienza a descender su concentración. Si nosotros tenemos frente a nosotros la sospecha de un paciente que ya por el tipo de líquido biológico que tenemos, sospechamos que el médico quiere descartar actividad oncológica en esa glándula, tenemos que a la tiroglobulina largarla directa y diluida, comenzando con un factor de dilución 1 en 10, hasta que esa tiroglobulina cuantifique su valor. O sea, nosotros le vamos a dar un valor cuantificado al médico. Vamos entonces a cuantificar esa tiroglobulina, largarla directa y diluida. Y vamos a informar el factor más cercano que haya cuantificado. El ATG, o el anticuerpo antitiroglobulina, lo vamos a alargar en forma directa.
¿Cuál es la tarea importantísima de los técnicos de endocrinología? En el momento de la recepción de esa muestra, el médico puede punzar un nódulo o pueden punzar tantos nódulos como actividad sospechosa le haya generado. Entonces, si recibimos una muestra, vamos a rotularla, la vamos a pasar a un tubo de Polistor, a un tubo de hemólisis, vamos a centrifugarla y vamos a obtener un precipitado, o sea, vamos a tener un pellet hemático generalmente, producto de la punción, y vamos a obtener un sobrenadante límpido. Con una pipeta automática vamos a separar ese sobrenadante y sobre ese sobrenadante vamos a procesar antitiroglobulina y tiroglobulina, como les expliqué anteriormente, directa y diluida. En el caso de la metodología que nosotros utilizamos en el hospital para la corrida analítica de tiroglobulina, usamos como diluyente solución fisiológica. Esto se va a adaptar a la metodología que cada laboratorio utilice para la corrida analítica de la tiroglobulina. En cuanto al eje tiroideo, estamos como completos, digamos, con todas las determinaciones que el médico tratante puede solicitar. Comenzamos con el eje reproductor femenino. Recuerden que el factor liberador era el LRH o GnRH, que va a partir de hipotálamo secretando las gonadotrofinas hipofisarias, que son LH y FSH, para actuar en ovario, secretando estradiol y progesterona. El médico le puede solicitar a la paciente por alteración del ciclo, porque está asociada esa alteración del ciclo a otras patologías, como por ejemplo un hipotiroidismo, porque la paciente consulta por esterilidad o infertilidad. Entonces el médico le puede solicitar una LH, una FSH, el dosaje de estradiol plasmático y de prolactina. ¿Cuál es la indicación en una paciente que tiene ciclos regulares? Sí o sí tiene que concurrir al laboratorio entre el tercer y el quinto día del ciclo con 8 horas de ayuno. No podemos ceder ante estas determinaciones. O sea, la indicación correcta es una paciente que cicla regularmente va a concurrir entre el tercer y el quinto día del ciclo. ¿Qué pasa si además en esa orden el médico le suscribe a la paciente el dosaje de progesterona plasmática? La indicación es, debe concurrir al laboratorio entre el día 21 y 23 del ciclo, en lo posible respetando siempre el mismo ciclo. Así que la indicación correcta es, mediante el interrogatorio, si la paciente está o no en amenorrea, es un diagnóstico muy posible en estas órdenes médicas. Amenorrea es falta de sangrado menstrual. Esa amenorrea puede ser primaria o puede ser secundaria. Una amenorrea primaria es una chiquita que está en edad de su pubertad, de su desarrollo y no ha todavía tenido su ciclo menstrual. Y una amenorrea secundaria es una paciente que menstruó a su edad y por un periodo mayor a 3 meses, dejando de lado el embarazo, no tiene ciclo menstrual. Entonces es un posible diagnóstico, una amenorrea primaria o una amenorrea secundaria. ¿Qué pasa si la paciente nos dice que no tiene ciclo, que no menstrua, por eso el médico le indicó esta serie de determinaciones? Entonces en ese caso es lo mismo, porque como no tiene ciclo puede concurrir en cualquier momento al laboratorio. Y la otra posibilidad es que la paciente nos diga que no tiene ciclo, pero que el médico le indicó un medicamento para producir esa ovulación, para que luego se produzca la descamación y dando lugar al ciclo menstrual. Entonces respetamos la indicación del médico, le explicamos que debe concurrir una vez ocurrido el ciclo menstrual dentro del tercer a quinto día del ciclo, y para la progesterona entre el día 21 y 23 del ciclo. También, dentro de estas determinaciones del eje gonadal femenino, el médico le puede solicitar a la paciente el dosaje de beta-gonadotrofina coriónica o beta-HCG o HCG. En la mujer, la utilidad clínica es diagnóstico
y seguimiento de embarazo, enfermedad trofoblástica, embarazo ectópico, aborto recurrente o interrupción involuntaria del embarazo. La muestra para LH, FSH, prolactina, estradiol, beta-HCG y progesterona por excelencia es suero, con un ayuno de 8 horas, respetando siempre para LF, prola, estradiol y progesterona los días adecuados para realizar la venopunción. En cuanto a la beta-HCG, no tenemos demasiados inconvenientes, la muestra es suero, puede concurrir la paciente al laboratorio hasta las 13 horas. Perdón un segundo, pero mi gato me está pidiendo salir. Sí, Amalia, no pasa nada. Tranquila. ¿Voy muy rápido, Nadia? No, no, acá estoy yo, quédate tranquila, ahora voy bien, a Nadia. Bien, gracias, Laura. Muy bien, tranquila. Bueno, entonces, decíamos que la beta no presenta demasiados inconvenientes. Nosotros hemos recibido pacientes, como pertenecemos a una institución donde tenemos consultorios médicos y hay pacientes en internación, así que hemos sacado hasta las 13 horas que no pasa absolutamente nada. En algunas ocasiones, si el laboratorio trabaja o no con centros de fertilidad asistida, a la paciente le pueden solicitar el dosaje de la hormona antimülleriana, que esta hormona fundamentalmente marca reserva ovárica. O sea que se va a solicitar en aquellas pacientes que se quieren someter a un tratamiento de fertilidad. En contraposición con las gonadotrofinas, con el estradiol y la progesterona, es una muestra que se puede obtener en cualquier momento del ciclo y la muestra por excelencia es suero. Si además esa paciente, además de la amenorrea, clínicamente tiene signos de aumento de vello y presencia de vello en zonas exclusivamente andrógenas, el médico le va a solicitar el dosaje de los andrógenos sexuales, de los andrógenos adrenales, para descartar o diagnosticar un hiperandrogenismo funcional que va a producir alteraciones del ciclo, piel grasa, acné, hirsutismo, y para diferenciar además ese hiperandrogenismo si es de origen tumoral o si es de origen mixto. O sea, si es de origen tumoral, va a ser un tumor que está secretando andrógenos, que puede estar alojado en ovario, puede estar en glándula adrenal, o puede ser mixto. ¿Qué determinaciones le va a solicitar a esta paciente? Le va a solicitar el dosaje de testosterona, el dosaje de testo-bio o testosterona biodisponible, el dosaje de testosterona libre, el dosaje de SHBG, que es la proteína de transporte, delta 4 o androstenediona, sulfato de dehidroepiandrosterona, o sea, sulfato de DEA, y puede también pedirle el dosaje de 17-hidroxiprogesterona. Si está junto con la orden anterior, la indicación es ayuno de 8 horas, la muestra por excelencia es suero, y la paciente debe concurrir entre el tercer y el quinto día del ciclo si menstrua normalmente. Siempre tenemos que consignar edad, diagnóstico, las siglas FUM para nosotros es fecha de última menstruación, medicación recibida y, por supuesto, interrogar a la paciente si está recibiendo anticonceptivos orales. Con respecto a el dosaje en la concentración de la testo-bio y la testo-libre, aunque no le soliciten a la paciente el dosaje de SHBG, para llegar al resultado final de la concentración de la testosterona biodisponible y libre, tenemos que procesar el valor de testosterona total y el valor de la SHBG, porque por cálculo entre la concentración de testo y SHBG, sacamos la concentración de testosterona biodisponible y de testosterona libre correspondiente al suero del paciente o de la paciente. Eje gonadal masculino. Mismo factor liberador. GnRH, LHRH, va a actuar en hipotálamo liberando las gonadotrofinas hipofisarias, que son LH y FSH,
para actuar en testículo liberando su principal andrógeno, que es la testosterona. El médico le puede solicitar el dosaje de LH, FSH, testosterona total, biodisponible libre y SHBG. La muestra por excelencia es el suero, ayuno de 8 horas, y en todos los casos, siempre recuerden, vamos a consignar edad, diagnóstico y medicación. Prueba de GnRH o LHRH, que es la prueba de estímulo del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Se usa principalmente para el diagnóstico de pubertad precoz en las niñas, ¿sí? La paciente o el familiar va a comprar en la farmacia una ampolla de luteoliberina, va a concurrir al laboratorio en ayunas, le vamos a sacar sangre a la paciente en ayunas, o sea, basal, se le va a inyectar el factor liberador y se le va a sacar sangre según especificación del médico tratante, pero generalmente es a los 30 y a los 60 minutos. Y le vamos a dosar tanto basal, 30 y 60 minutos, LH y FSH. ¿Qué hace esta prueba? ¿Cuál es la utilidad clínica principal de esta prueba? Evaluar la integridad del eje hipotálamo hipófiso gonadal ante la sospecha de una insuficiencia gonadotrófica que puede ser de origen hipofisario, o sea que es una lesión secundaria, o puede ser de origen terciario o central, que va a ser una insuficiencia a nivel de hipotálamo. Prolactina. Dijimos que la prolactina era una hormona de estrés, que tiene ritmo circadiano, que obtiene su máxima secreción entre las 8 y las 9 de la mañana, por lo que la indicación específica tanto para hombre como para mujer es la siguiente. Tiene que haber transcurrido 2 horas de vigilia desde que el paciente se levantó hasta que concurrió al laboratorio. El horario de extracción es entre las 8 y las 9 de la mañana. Ya estamos estandarizados con 20 minutos de reposo. Quiere decir que el paciente llega o la paciente llega, se la admisiona, concurre al gabinete de extracción, va a estar sentado 20 minutos y post 20 minutos de reposo se va a realizar la venopunción. Obviamente que en pacientes con ciclos regulares van a concurrir entre el tercer y el quinto día del ciclo. La indicación es para ambos sexos no tener relaciones sexuales previas al estímulo, al estudio, no practicar actividad física. Y cuando le damos esta indicación al paciente o a la paciente y le indicamos no tener relaciones sexuales, también tenemos que indicarle que, que dentro de las relaciones sexuales también están el estímulo, ¿sí? El estímulo de las mamas, porque no solamente es el estímulo por la penetración, sino que también descartamos todo tipo de estímulo. En todos los casos vamos a consignar edad, diagnóstico, fecha de última menstruación, medicación, y si tenemos pacientes en edad reproductiva, indicar si está recibiendo o no anticonceptivos orales. En aquellos casos que al paciente le soliciten, además de todas las determinaciones anteriores mencionadas, un espermograma o un espermocultivo, la indicación puede ser 2. La primera es, bueno, primero se realiza la venopunción y luego en el laboratorio el paciente obtiene la muestra para el espermograma o para el espermocultivo, o el paciente concurre en 2 días distintos. Un día se va a realizar la extracción de sangre y otro día va a concurrir para dejar la muestra para realizarse el espermocultivo o el espermograma. O sea que es sumamente importante leer bien esa orden si dentro de las determinaciones que el médico solicita se encuentra también la solicitud de la realización de un espermograma o de un espermocultivo. Dosaje de macroprolactina o prolactina post-PEG. La macroprolactina es la prolactina unida al anticuerpo, es la prolactina que se une a la IgG. Es la biológicamente inactiva. ¿Cuándo le van a solicitar al paciente o a la paciente el dosaje de una macroprolactina o una prolactina post-PEG?
cuando el paciente tiene un aumento en la concentración de prolactina, pero que clínicamente no lo está evidenciando. Entonces el médico puede sospechar que hay una concentración elevada de macroprolactina. ¿Por qué se le dice macroprolactina o prolactina post-PEG? El PEG es el polietilenglicol y es la metodología de elección que nosotros utilizamos para dosar esa macroprolactina. Las indicaciones para ambos sexos son exactamente las mismas que para la prolactina, porque al paciente se le va a sacar sangre para dosar una prolactina. De hecho, vamos a dosar la prolactina en suero y luego vamos a hacer con ese suero una dilución al medio con polietilenglicol. Vamos a centrifugar esa muestra y vamos a obtener un sobrenadante. Un sobrenadante que va a ser el resultado de la precipitación de esa concentración de prolactina post-polietilenglicol. Sobre ese sobrenadante vamos a hacer una prolactina. Y se va una prolactina, obviamente, post-polietilenglicol o una macroprolactina. Y se va a informar junto con la concentración de la prolactina sérica. Hipotálamo hipófiso adrenal. Dijimos que el principal, que el factor liberador era el CRH, que va a actuar en glándula hipofisaria liberando adenocorticotropina o ACTH, que va a actuar liberando en glándula adrenal su principal glucocorticoides, que es el cortisol. Ante la sospecha de un hipercortisolismo o de un aumento en la concentración de cortisol, el médico le va a solicitar un cortisol sérico. La muestra por excelencia es suero, se debe sacar entre las 8 y las 9 de la mañana, evitando el día anterior actividad física y estrés, ayuno de 8 horas. De acuerdo al valor arrojado por ese cortisol, el médico le va a solicitar, además, luego del dosaje del cortisol libre urinario en orina de 24 horas y el cortisol libre urinario en orina de 22 a 23 horas, el dosaje de un cortisol post-dexametasona. ¿Qué es, gente, lo que el médico endocrinólogo tratante está sospechando cuando clínicamente y bioquímicamente tiene alta sospecha que ese valor de cortisol se va a corresponder con un tumor alojado en glándula adrenal que está secretando cortisol, o lo que hasta ahora podemos llamar un Cushing, que vamos a ver después, según donde esté alojado, va a ser un Cushing hipofisario, o un Cushing adrenal, o un Cushing ectópico. Entonces, hay unos lineamientos que el médico endocrinólogo va a seguir. Recibe un cortisol elevado, lo va a confirmar, sigue elevado, le va a solicitar la determinación de un cortisol libre urinario en orina de 24 horas, sigue elevado, le va a solicitar el dosaje de cortisol libre urinario en orina de 1 hora, de 22 a 23 horas. Y acá nos detenemos. El cortisol es una hormona que tiene ritmo circadiano. Obtiene su máxima secreción entre las 8 y las 9 de la mañana para ir disminuyendo y obtener su mínima secreción entre las 10 y las 11 de la noche. ¿Qué pasa? En un eje hipotálamo hipófiso adrenal normal, con una fisiología normal y que responde al feedback que mencionamos anteriormente. Ese cortisol va a disminuir entre las 10 y las 11 de la noche. ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen un tumor secretor de cortisol? Pierden ese ritmo circadiano y no va a haber nada que lo frene. Por eso el médico le va a solicitar el dosaje del cortisol libre urinario entre las 10 y las 11 de la noche y el cortisol libre urinario de 24 horas. Y además, una muestra por excelencia para procesar los esteroides, le va a solicitar el dosaje de cortisol en saliva obtenida entre las 10 y las 11 de la noche. Si venimos entonces con una concentración de cortisol sostenida, aumentada en suero, en orina de 24 horas y en orina de 22 a 23 horas, el médico tiene alta sospecha, además de la clínica
y la imagen que tiene de ese paciente de que puede haber un tumor que esté secretando cortisol. Entonces, ¿qué va a solicitarle? El test de Nugent o el cortisol post 1 miligramo de dexametasona. En un eje hipotálamo hipófiso adrenal normal, ese miligramo de dexametasona va a inhibir la secreción de cortisol. En cambio, en un paciente que tiene un tumor, no lo va a inhibir. Si el cortisol post 1 miligramo de dexametasona da alto, el médico tiene muchísimas sospechas de que ese paciente tiene un Cushing, tiene un tumor que está secretando cortisol. ¿Cómo obtiene el dato etiológico de dónde está alojado ese tumor? Le va a solicitar la prueba con altas dosis de dexametasona u 8 miligramos de dexametasona. Y acá está en juego mucho la capacitación de los técnicos y la recepción de estas muestras, porque debemos de rotularlas, identificarlas sumamente bien, para que cuando el bioquímico se siente a validar, si ve un eje suprimido, esté en concordancia con la supresión por parte de la dexametasona, y si no esté suprimido, igual cuente con ese dato que este paciente recibió una dosis de 1 miligramo de dexametasona. En ambos casos, en los 3 casos, el paciente debe concurrir al laboratorio con 8 horas de ayuno, entre las 8 y las 9 de la mañana. Si le solicitan el test de Nugent o el cortisol post 1 miligramo de dexametasona, la indicación es que el paciente ya tiene la receta previa hecha por el endocrinólogo, va a comprar en la farmacia la dexametasona y la va a tomar a las 11 de la noche anterior, que va a concurrir a la mañana siguiente al laboratorio, y se le va a extraer sangre para el dosaje de cortisol post 1 miligramo de dexametasona. Exacta es la indicación para los pacientes que recibieron 8 miligramos de dexametasona, van a tomar el comprimido la noche anterior, a las 11 de la noche, y van a concurrir la mañana siguiente al laboratorio con un ayuno de 8 horas, entre las 8 y las 9 de la mañana. Cortisol libre urinario en orina de 24 horas y cortisol libre urinario en orina de 1 hora. El paciente lo puede recolectar las 2 orinas el mismo día, siempre y cuando las indicaciones preanalíticas hayan sido correctas y la recepcionista se haya asegurado que el paciente haya entendido y recepcionado bien esas indicaciones. Ustedes saben que la muestra que más inconveniente presenta en la etapa preanalítica es la orina de 24 horas. Y cuando el paciente, o cuando logramos desde el laboratorio que el paciente recolecte bien esa orina, está la parte técnica donde tiene que tener sumísimo cuidado en la medición de la diuresis remitida por dicho paciente. En todas las muestras que dosamos en orina de 24 horas, si nosotros no contamos con el volumen exacto o la diuresis remitida por ese paciente, es imposible procesar esa determinación. La indicación de la orina de 24 horas es: el paciente se levanta a las 8 de la mañana, descarta la primera orina, como ustedes ya saben, y junta todo el volumen de todo el día y toda la noche, incluida la mañana siguiente. ¿Qué indicación le damos al paciente que dentro de esa misma orden tiene la orina de 1 hora, la orina de 22 a 23 horas? Bueno, el paciente comienza a las 8 de la mañana, va a recolectar todas las orinas hasta las 10 de la noche, va a vaciar su vejiga a las 10 de la noche, va a retener la orina, y a las 11 de la noche, en un recipiente aparte, en un frasquito aparte, como para una orina, como para un urocultivo, va a obtener la orina de 1 hora. Y luego va a seguir recolectando su orina junto con la orina que venía recolectando de 24 horas. ¿Qué pasa con la tarea técnica cuando recibimos esas 2 orinas? Primeramente, la admisión tiene que ser correcta, tiene que estar bien rotulada, la orina de 24 horas y la orina de 1 hora. Una vez recepcionada las 2 orinas, de acuerdo a la cantidad de botellas que remite el paciente, esa orina de 1 hora, acuérdense que pertenece a la orina de 24 horas. Entonces, ¿cuál es la tarea de los técnicos de endocrinología? Lo primero que vamos a hacer, vamos a separar de esa orina de 1 hora 2 tubos. ¿Por qué? Porque le vamos a procesar cortisol en orina, y además le vamos a procesar creatinuria,
porque el dato de la orina de 22 a 23 horas se basa en los miligramos de creatinuria que tiene el paciente. Luego, vamos a separar esos dos tubos, luego el excedente que quede de orina en el frasquito lo vamos a volcar dentro de la probeta o de las probetas, porque forma parte de la orina de 24 horas. Cuando tenemos medido el volumen total, le vamos a sumar esos mililitros, que son los que contienen los dos tubos de la orina de 1 hora que separé. Así entonces, gente, vamos a tener 2 tubos con orina de 1 hora, perteneciente a 22 y a 23, que además le vamos a procesar la creatinuria, y 2 tubos perteneciente a la orina de 24 horas. Ustedes saben que tanto el cortisol en orina como el cortisol salival, el laboratorio tiene que tener puesta a punto la técnica, que no va a ser la misma que para la corrida analítica del cortisol sérico. El laboratorio nuestro, encabezado por la doctora Viviana Fabre, es la que puso a punto la técnica de cortisol en saliva hace muchos años, y ya, junto con su equipo de trabajo, está desarrollando el dosaje de cortisol en cabello. Prueba de estimulación con Synacten. El Synacten es el análogo del factor liberador de la glándula adrenal, que es el CRH. ¿Cuál es la utilidad clínica de esta prueba de estímulo? Es descartar o diagnosticar una insuficiencia suprarrenal. Así que se va a inyectar por vía endovenosa en bolo el Synacten, y se van a medir los niveles de cortisol basal y a los 30 minutos. La muestra por excelencia es suero. De acuerdo a los valores arrojados en la concentración de cortisol y a los 30 minutos, el médico va a diagnosticar o descartar una insuficiencia suprarrenal. Cortisol salival dijimos que es la muestra por excelencia porque refleja la actividad de las hormonas esteroideas, es una muestra libre de estrés, refleja la fracción biodisponible de esos esteroides, es muy simple la obtención, es conveniente, tiene mucha estabilidad, es de fácil recolección y transporte. La indicación que le tenemos que dar, y de acá va a depender la estructura de cada laboratorio, la mayoría de los laboratorios privados cuentan y se le va a dar al paciente un tubo con una torunda de algodón, se le va a indicar que el paciente se la tiene que colocar a las 10 entre las 10 y las 11 de la noche para producir la saliva. Seguramente se le indica que piense en algo ácido para generar esa saliva. Tiene que evitar tomar alcohol, té, café o mate las 8 horas previas, evitar el uso de esteroides exógenos, no ingerir alimentos sólidos o líquidos en las 3 horas previas, y no enjuagarse la boca, o sea, debe enjuagarse la boca y evitar cepillarse para no tener un sangrado y dar como resultado final una muestra hemolizada. También es recomendable que el paciente evite la actividad física las 12 horas previas. Así que es una muestra muy conveniente, libre de estrés, porque el paciente la obtiene en su casa y la va a transportar al laboratorio a la mañana siguiente. Cuando los técnicos de endocrinología recibimos esa muestra, automáticamente la congelamos hasta el momento de su procesamiento. Cuando vamos a procesar esa muestra, descongelamos a temperatura ambiente la muestra, la vortexeamos, la centrifugamos, vamos a obtener un pellet y un sobrenadante. Sobre ese sobrenadante vamos a procesar el cortisol salival. Determinación de adenocorticotrofina o ACTH es una muestra sumamente lábil. La preanalítica es que el paciente debe concurrir entre las 8 y las 9 de la mañana al laboratorio. La muestra es plasma obtenida con néctar y en frío. Esto quiere decir que decae su actividad producto de la exposición a la temperatura ambiente y al tiempo transcurrido entre la venopunción y la separación de ese plasma obtenido con néctar. Entonces es una muestra de separación rápida, si es posible en frío. Si no contamos en el laboratorio con una centrífuga refrigerada, como es el caso de la mayoría de los laboratorios de endocrinología,
para la separación de este tipo de muestras. Esa muestra debe ser transportada desde el gabinete de extracciones hasta el laboratorio donde se va a realizar su corrida analítica en frío y se va a mantener congelada hasta el momento de su procesamiento. Ácido vainillín-mandélico es una determinación en orina de 24 horas que es, la utilidad clínica es descartar o diagnosticar un tumor en glándula suprarrenal que está produciendo catecolaminas. Las catecolaminas urinarias son la adrenalina y la noradrenalina. Ese tumor se denomina feocromocitoma. Entonces, la muestra de elección es orina de 24 horas y la indicación es que 3 días previos a la recolección de la muestra, el paciente o la paciente no debe ingerir alimentos que contengan vainillina, que contengan vainilla, y debe recolectar la muestra de orina de 24 horas en un recipiente que va a contener 10 mililitros de ácido clorhídrico que se le va a entregar al paciente o la paciente cuando concurre al laboratorio para obtener las indicaciones preanalíticas. Una vez que el paciente al 4.º día obtuvo la muestra y la ingresa al laboratorio, la tarea técnica de los técnicos de endocrinología es, primero que nada, tomar el pH de esa muestra. Porque si es un pH inferior a 5, quiere decir que esa muestra fue recolectada sobre el conservante, que eran los 10 mililitros de ácido clorhídrico. Si esa orina arroja un pH mayor a 6, esa orina es descartada, porque quiere decir que no se recolectó en las condiciones preanalíticas indicadas. Luego se va a medir, como cualquier orina de 24 horas, y se van a separar en 2 tubos y congelar o colocar en la heladera hasta el momento de su procesamiento. Es sumamente importante el interrogatorio que le hagamos a los pacientes, porque hay muchos pacientes que, bueno, cuando uno realmente le explica al paciente la importancia de no ingerir alimentos que contengan vainilla, ahí en ese momento el paciente puede llegar a decir sí o no consumir. ¿Por qué, gente, es importante? Porque en el momento analítico, cuando estamos procesando el ácido vainillín-mandélico, en la segunda parte va a oxidar a vainillina. Y si yo tengo una muestra que ya fue obtenida habiendo ingerido alimentos con vainilla, va a interferir en la determinación, dando dando determinaciones de ácido vainillín-mandélico elevadas que no van a corresponder a una patología, sino a los alimentos con vainillina que consumió él o la paciente. Por último, sistema renina-angiotensina-aldosterona, el médico le va a solicitar el dosaje de aldosterona, puede ser en reposo o post-deambulación, ahí siempre vamos a respetar la indicación del médico, generalmente es con 20 minutos de reposo o 20 minutos de post-deambulación, se le va a indicar al paciente que permanezca sentado 20 minutos o deambule 20 minutos y luego le realizamos la venopunción. La muestra por excelencia es suero y es en ayuno de 8 horas. Junto con esa determinación para diagnosticar alguna función no normal del eje renina-angiotensina-aldosterona, el médico puede solicitarlo, de hecho le solicita, la concentración de renina plasmática. La muestra de elección de la renina es plasma, obtenido con muestra, al igual que la CTH es una muestra de separación rápida, quiere decir que no debe pasar más de media hora desde haberse producido la venopunción hasta que separamos en el laboratorio el plasma, y generalmente, como se la piden junto con la aldosterona, vamos a recepcionar en el laboratorio 2 muestras, una muestra de suero correspondiente a la determinación de aldosterona y una muestra con plasma obtenido con ECTA para la determinación de renina plasmática. Puede también el médico solicitarle la determinación de ECA o enzima convertidora de angiotensina. La indicación es ayuno de 8 horas y la muestra por excelencia es suero. Acuérdense, siempre respetamos la indicación del médico. Lo que dice la solicitud, reposo de ambulación, es lo que en el gabinete de extracciones debemos indicarle al paciente. Metabolismo óseo. El médico puede solicitar el dosaje de la PTH o paratormona. La muestra por excelencia es suero, con 8 horas de ayuno, y de acuerdo a la metodología para la corrida analítica de la PTH en cada laboratorio podemos utilizar suero o plasma.
En el caso del laboratorio nuestro, utilizamos suero. El plasma estabiliza la muestra, en muchos casos, pero es incompatible con ciertas metodologías de detección. Entonces, podemos usar indistintamente, según la metodología utilizada por el laboratorio, suero o plasma, pero es una muestra de separación rápida. ¿Por qué le pueden pedir? Le pueden pedir para ver el metabolismo óseo del paciente junto con la solicitud de vitamina D o beta-croslabs, o el médico simplemente puede sospechar que hay una hiperactividad en la glándula paratiroides, generalmente coincide con un tumor en glándula paratiroides que está secretando PTH. Eso va a dar lugar, de acuerdo a el resultado que arroje la concentración de PTH de ese paciente o de esa paciente, el resultado de un hiperparatiroidismo primario, que la principal causa es un tumor en glándula paratiroides que está secretando PTH. En estos pacientes, el laboratorio nuestro también trabaja conjuntamente con la gente de endocrinología y con los cirujanos, haciendo lo que llamamos una PTH intraoperatoria. Aquellos pacientes que tenemos el dato previo de una PTH que coincide con un tumor en glándula paratiroides, el paciente es llevado a quirófano, comienza la cirugía y le comienzan a sacar muestras de PTH al paciente que son bajadas por el médico al laboratorio y se le va entregando el resultado al médico, que va a ir quedándose, digamos, tranquilo, cerrando esa cirugía de acuerdo a los valores de la PTH que esté arrojando ese paciente. Generalmente son pacientes que ya los médicos del sector de endocrinología avisan al laboratorio, al coordinador del laboratorio de endocrinología, quien es el que nos va a indicar que en tal fecha tenemos que pasar los controles para la PTH, calibrarla si es necesario, para estar preparados para la recepción de esa muestra de PTH intraoperatoria. El dosaje de vitamina D y el dosaje de beta-croslabs se hacen a aquellas pacientes para diagnóstico y seguimiento de osteoporosis o osteopenia. La muestra por elección es suero en ayuno de 8 horas. Por último, somatotrofina, hormona de crecimiento GH. El dato basal no tiene de mayor utilidad clínica, por lo que se necesita diagramar pruebas de estímulo e inhibición y dosar esa somatotrofina u hormona de crecimiento junto con el factor insulínico que es la IGF-1. La muestra por excelencia es suero y en ayuno de 8 horas. Las pruebas de estímulo para el dosaje de GH son ejercicio, la prueba de arginina, la prueba de clonidina o la prueba de hipoglucemia insulínica. La prueba de ejercicio se le va a indicar al paciente, generalmente a los niños, subir y bajar un escalón de 20 centímetros durante un lapso de 35 minutos, luego se va a obtener una muestra basal y a los 30 minutos, la prueba con arginina se le va a dar al paciente, se le va a inyectar clorhidrato de arginina y luego se le va a sacar sangre basal 30, 45 y 90 minutos. La prueba de clonidina se le va a dar una infusión endovenosa en bolo durante 30 minutos, luego vamos a obtener una muestra basal 30, 60, 90 y 120 minutos, y la prueba de hipoglucemia insulínica se le va a dar, obviamente, la insulina al paciente, la glucosa al paciente, y se le va a sacar sangre basal 20, 30 y 60 minutos. Estas pruebas las realizan exclusivamente los médicos endocrinólogos bajo su supervisión. Y por último, la prueba de inhibición, que es la prueba, se le dice prueba espejo, porque se va a hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa y se va a sacar tanto muestras para glucosa como para GH u hormona de crecimiento en los tiempos basales 30, 60 y 120 minutos. Concluimos la etapa preanalítica, espero no haberlos aturdido y no haber ido muy rápido. La muestra llega al laboratorio y como en todos los laboratorios, ¿qué consideramos una muestra adecuada? Por supuesto, una muestra que tenga una identificación correcta,
que sea representativa, que esté en condiciones analíticas para su ensayo. Obviamente que si cumple con los anteriores ítems va a tener una calidad apropiada, y si tenemos una muestra con calidad apropiada vamos a poder cumplir con los tiempos de entrega adecuados. La muestra ingresa al laboratorio y obviamente va a empezar el proceso de medida, va a empezar el proceso de la corrida analítica. En el laboratorio de endocrinología la base fue el radioinmunoensayo. El primer radioinmunoensayo que se realizó fue en el año 1960 para procesar insulina. La marca del radioinmunoensayo es el iodo 125. Luego seguimos con el enzimo inmunoensayo, donde la marca era una enzima, generalmente la fosfatasa alcalina. Luego sigue el FPIA o la fluorescencia. Ahí el producto marcado va a ser la enzima o el sustrato con sustancias fluorescentes. Y damos paso a la nueva tecnología, a la metodología ultrasensible, que es la que ya generalmente todos conocen, que es la que utilizamos en los laboratorios, que es la electroquimioluminiscencia y la quimioluminiscencia. ¿Qué nos aportó al laboratorio en general y endocrinología muchísimo por la alta sensibilidad analítica que estas técnicas presentan? La metodología automatizada, la sensibilidad analítica, la especificidad, la exactitud, los amplios rangos de medición de las distintas hormonas y la ventaja de poder procesar muestras con volúmenes muy pequeños. Uno de los grandes advenimientos también que tuvimos en el laboratorio fue la incorporación del código de barras para los pacientes, porque ustedes ya saben que estos sistemas de automatización nos permiten a nosotros procesar las muestras en el tubo primario, previamente centrifugadas, lo que van a ingresar esos tubos con el correspondiente código de barras para adelante, ingresan por la cadena de entrada de muestras, van a pasar por el lector, automáticamente el lector va a identificar ese código de barras y se va a desplegar en el display el código de barra del paciente y las determinaciones que le solicitan. Obviamente que el resultado pasa automáticamente para cuando el bioquímico a cargo se siente a validar y entregar y informar el resultado obtenido. Algo sumamente importante, el efecto era más lindo cuando yo lo tenía en una diapositiva ampliada. En el medio está la capacitación. La capacitación constante, gente, constante. La comunicación constante entre todo el grupo de trabajo que forma parte del laboratorio. Y esto va a ser una comunicación constante, un entrenamiento y una capacitación del personal bioquímico, del personal técnico, del personal administrativo y del personal de extracciones. Solo así podemos decir que podemos obtener una muestra de calidad. La demanda es permanente y entonces va a ser permanente las políticas de calidad que nosotros debemos aplicar desde la primera vez y constantemente en las 3 etapas de proceso del laboratorio, que son las etapas preanalítica, analítica y postanalítica. Con un solo fin. ¿Por qué, gente? Porque nadie puede ser mejor en todo, pero cuando todos combinamos nuestros talentos, podemos ser mejores en casi todo. Muchas gracias por su atención. Sé que fue muy larga, espero me hayan entendido. Muchísimas gracias a todos los que participaron en esta capacitación. Infinitas gracias, Nadia, y a la empresa Tublod. Infinitas gracias a mi amiga y colega Laura. Y bueno, sigamos con este trabajo constante, que es la capacitación, que es lo que sin dudas nos va a diferenciar a la hora de, obviamente, conseguir un trabajo. Por supuesto, gracias. María. Gracias a vos, no te vayas. No, tenemos algunas preguntas mientras que tomás un poquito de agua. Te voy a hacer la primera. Cristina Arca, ¿qué tipo de metodología usan en el clínicas para los analitos?
Bueno. Ría, Irán, vos explicaste alguna, me interesa saber qué aparatología tienen. Muchas gracias. Bueno, tenemos quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia. Nosotros tenemos el Advia Centaur, que procesa quimioluminiscencia, y el COBAS E411 para electroquimioluminiscencia. Además tenemos el Imulai 2000, que también es de quimioluminiscencia. ¿Qué procesamos? ¿Cintia o Cristina es? Me pregunto. ¿Cristina? Cintia, ¿qué procesamos? En Advia quimioluminiscencia procesamos todas las hormonas tiroides, T3, T4, TSH, T4 libre, prolactina, LH, FSH, y además procesamos marcadores tumorales. En el Imulai 2000 procesamos beta-HCG, sulfato de DEA, delta 4, y procesamos el anticuerpo antirreceptor de TSH o el TRAB. Y también procesamos el TCI, que es la inmunoglobulina de ese anticuerpo. En el COBAS, o sea, por electroquimioluminiscencia, procesamos PTH, beta-traslab, vitamina D, por la alta sensibilidad que ese instrumento nos da en la etapa analítica, procesamos todos los estrógenos, testosterona, estradiol y progesterona. Prácticamente, por radioinmunoensayo ya no procesamos ninguna muestra, aunque es totalmente válido, y hay varios laboratorios que no cuentan con una infraestructura tan grande como la que contamos nosotros, y obviamente otros laboratorios. Las marcas comerciales que nosotros utilizamos es Abbott y Roche, pero obviamente que hay otras marcas comerciales que también desarrollan las técnicas de quimio y electroquimioluminiscencia. Claro. Jorge Rubén Juárez te consulta, en la determinación de ACTH, si la muestra no es separada en tiempo y forma, los valores arrojados, ¿en qué porcentaje pueden ser alterados? ¿En qué porcentaje? Y son alterados, Jorge, porque pueden dar, obviamente, un resultado mucho más bajo, porque la hormona decae por dos motivos. Decae por el tiempo transcurrido entre la venopunción y la separación, y decae por la exposición a temperatura ambiente de esa ACTH. Entonces, la indicación, y en eso somos muy minuciosos, por ejemplo, cuando las extraccionistas sacan en las salas, van con un recipiente con hielo, y automáticamente la colocan en el recipiente con hielo y la bajan al laboratorio de endocrinología. Y es sumamente importante y limitante, porque baja demasiado la concentración si la muestra no fue obtenida en las condiciones preanalíticas que ya mencioné anteriormente. Sí, y en esa justo lo que estás diciendo ahí, Amalia. Para continuar la pregunta, voy a saltar. Cintia Mejía dice, ¿cuánto tiempo puede estar refrigerada esa muestra? No hay problema mientras esté refrigerada. No hay problema mientras que esté refrigerada. Mientras esté separada, sí, y refrigerada. ¿Sí? Y en el caso... De hecho, no es una muestra que se procesa a diario. No es una determinación que se procesa a diario. Claro. Bien. Tenemos un día, de acuerdo a la demanda, tenemos 1 o 2 días a la semana donde se procesa esa muestra. Bien, perdón, Lau. Sí. Acá aprovecho yo con una preguntita técnica, Amalia. Vos estás hablando que la muestra tiene que estar separada, ¿sí? En el caso de que estemos trabajando con tubos con gel separador, que se pueden frizar directamente, ¿las podés trabajar igual después? Sí, pero es plasma. Sí, hay muestras, No trabajamos, no tengo experiencia en eso, no trabajamos con ese, no tengo experiencia con ese tubo, tendría que consultarle a los chicos encargados, a los bioquímicos a cargo de la sección, a ver si, pero no tenemos experiencia en eso. ¿Están con ECTA o heparina? ECTA. Bien, está bien. Te pregunto porque hay tubos, tanto de ECTA como heparina, que tienen gel separador, para preguntarte cómo funcionaba. Sé que hay laboratorios que lo están utilizando, pero no te puedo dar porque no tengo experiencia. Perfecto, gracias. En este caso no. Gracias. Y seguimos con el mismo hilo de la pregunta anterior, Amalia. En el caso de que la muestra no pueda ser procesada, por ejemplo, tenemos un lugar donde se hace la toma de muestra y tiene que ser derivada. ¿Podés, por favor, repetir cuáles son las precauciones que deben tener? Sí, se tiene que derivar
con hielo, o sea, más que con hielo nosotros, hay un compañero nuestro que había diseñado un recipiente que era un frasco y con unos separadores de goma espuma, los había congelado con agua y teníamos entonces los compartimentos para poner los tubos de ACTH. En realidad es así como se debe hacer, se tiene que trasladar en frío y si es posible centrifugar en una hormona refrigerada, porque ya de por sí en la velocidad de reacción de la centrífuga genera temperatura. Si yo no tengo una centrífuga refrigerada, le estoy sometiendo esa muestra a una temperatura externa producto de la centrifugación. Entonces lo recomendado es que el laboratorio cuente con una centrífuga refrigerada. Desde el momento de la obtención hasta que la muestra llega al laboratorio, debe transportarse en frío, en un contenedor con frío. Si no tienen un contenedor así, mínimamente en hielo. Se tiene que trasladar así y no debe pasar demasiado tiempo hasta que llega al laboratorio y se separa el plasma. Después Erika Umar consulta, en donde ella trabaja, siempre le piden que la ACTH vaya tapada de la luz. ¿Es necesario? No tengo experiencia en eso, no lo hacemos nosotros así. Me parece que no es esa determinación, no es un limitante. La luz nunca lo escuché, por lo menos para CTH. Y después Cristina Arce, mira, hizo más o menos la misma pregunta que nos hizo Nadia, que si interfiere el tubo con gel en los analitos, y si ustedes usan o no, que ya lo contestaste también, me parece. No, no tengo experiencia en el caso del plasma. Al principio, cuando comenzaron a lanzar al mercado los tubos con gel, tuvimos unas interferencias, sobre todo en glándula tiroides, en determinaciones tiroideas. Después se subsanó y nosotros usamos perfectamente para todas las determinaciones en suero, tubos con gel que no interfiere absolutamente en nada. Repito, no tengo la experiencia del plasma para la ACTH, pero sí tenemos la experiencia en la obtención de tubos con gel separador para las demás determinaciones. Bien. Y la hemólisis... perdón. No, perdón. Después entonces, Amalia, me comprometo, te voy a llevar para que pruebes tubos con gel separador de ETA y de parina. Perfecto, se lo voy a transmitir. Para que los puedan probar, a ver. Tomarlo en cuenta, perfecto. Exacto. Tomado entonces. Bueno, Amalia, ¿la hemólisis afecta alguna de estas pruebas? Pregunta Elga. En general no, salvo que sea una hemólisis muy grosera, pero en general no afecta. Hemos tenido algunos pacientes con una lipemia importante. Lo que hacemos sobre todo cuando procesábamos las muestras por radioinmunoensayo, lo que hacíamos era dejar el suero en la heladera hasta el día siguiente y veíamos al día siguiente perfectamente una capa de kilomicrones arriba. Entonces la retirábamos, volvíamos a centrifugar la muestra y sobre ese sobrenadante procesábamos la muestra. Si hay un paciente con alguna hipertrigliceridemia importante, si no solíamos separar la muestra en una centrífuga que tiene la sección de lípidos y obteníamos un sobrenadante con un suero un poco más límpido para que no interfiera en la determinación, sobre todo cuando hacíamos radioinmunoensayo. No tiene demasiada interferencia en las metodologías automatizadas de hoy en día. Bueno, Cristina Arcano, ella nos consulta los tipos de controles externos e internos. Me parece que este seminario es muy bueno eso, pero me parece que nos vamos extendiendo demasiado, pero es muy buena la pregunta, por eso la hago, pero la vamos a dejar porque sería larguísimo, creo, que sería para otro seminario. Obviamente. Pero es muy buena, Cristina, muy buena tu pregunta. Bueno, sí, obviamente, ustedes saben que ninguna corrida analítica se puede realizar sin antes haber pasado los 3 niveles de control de calidad interno, ¿sí? Ustedes saben que el control de calidad interno es el dato que arroja, es un error aleatorio dentro del laboratorio, se debe pasar previo a la corrida analítica de las muestras. En el caso nuestro, de nuestro laboratorio, el diseño es, se pasan 2 controles al inicializar la corrida analítica y el último control al finalizar la corrida analítica. De esa manera tenemos controlada toda la franja horaria
de la corrida de las muestras. Bajo ningún concepto se puede validar ni informar una muestra sin antes haber pasado los controles de calidad externos. Cualquier laboratorio que se precie de trabajar con calidad y que esté suscrito a la acreditación o a la certificación de su laboratorio, tiene que trabajar con un control de calidad interno adecuado y suscribirse a un control de calidad externo, ya sea por el CEMIC o ya sea por el control externo que esté suscripto, que va a arrojar un error sistemático dentro del laboratorio y nos va a enfrentar frente a laboratorios que utilizan nuestra misma metodología y metodologías de detección distintas. Así que sí, sumamente importante la corrida previa a las muestras del control de calidad interno. Bueno, a todos, primero les quiero agradecer a todos, muchísimas gracias. Voy a hacer una última consulta para Amalia y después vamos a ir cerrando. La verdad que agradezco a los más de 300 que estuvieron presentes. Amalia, la última pregunta que te hago. ¿En qué casos patologías, ¿no? ¿En qué casos patologías puede ser ignorado el horario específico de la extracción? Ella reformula, Soledad Aquino, en la pregunta que, ¿en qué caso puede ser ignorado el horario de 8 a 9? ¿En qué patologías específicas se puede ignorar? Yo para mí ninguna, pero bueno, ella consulta. ¿Se está refiriendo al cortisol? A todas las patologías, en cualquier patología. No. La indicación preanalítica de extracción de una muestra entre las 8 y las 9 de la mañana es para las hormonas prolactina y cortisol. En el único caso que una muestra de cortisol puede ignorar el horario de 8 a 9 de la mañana es cuando tenemos un paciente que está diagnosticado con una insuficiencia suprarrenal. O sea que perdió, digamos, queda lo mismo. Son pacientes generalmente que están internados en terapia, que tienen una terapia sustitutiva con glucocorticoides, así que da lo mismo sacar entre las 8 y las 9 de la mañana. Después, quizás yo no lo expresé bien, pero por ejemplo para hormonas del eje tiroideo se puede sacar hasta las 13 horas sin ningún inconveniente. Sí, con el eje gonadal y cuando hay prolactina se debe sacar entre las 8 y las 9 de la mañana, al igual que el cortisol. Las otras determinaciones, hasta las 13 horas podemos sacar tranquilamente. Perfecto, yo les quiero agradecer a todos, muchísimas gracias, Amalia, a vos, a Nadia, todas las consultas, ahora vamos a dejar en el chat el mail de la RNT para que nos puedan consultar. Muchísimas gracias a todos. Bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Amalia. Muchísimas gracias. Un placer enorme escucharte, ¿sí? Desde tu blog. Más que agradecidos en que podamos participar de este proyecto, ¿sí? Sumarnos a todo. Así que bienvenida también para nosotros, Amalia, tanto para la red como para tu blog, ¿sí? Muchísimas gracias. Y a los que están del otro lado, preguntando por los certificados, preguntando por la información que la verdad fue muy, muy importante y muy rica. Yo ya les dejé, se los vuelvo a repetir. En esta oportunidad los certificados los va a enviar la Red Nacional de Técnicos, ¿sí? El mail es rntsecretaria@gmail.com. Tienen que escribir solicitando el certificado, ¿sí? Traten de escribir como máximo hasta el martes. Pasado el martes ya no se reciben los pedidos, no me hagan como me hicieron en el de extracción al vacío, que me siguen escribiendo pidiendo el certificado, ¿sí? Para poder mantener un orden. Calculen más o menos 20 días hábiles para que les llegue. Recuerden que son más de 300 certificados para enviar. Así que bueno, tengan paciencia. Y en cuanto a la información, Laura, sí, que es la que lleva al hombro todo este proyecto, les va a estar informando sobre esto en la página de Facebook, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. ¿Sabes lo que están pidiendo, Nadia? Si puedes escribir RNT Secretaría. Sí, ya lo escribí y lo vuelvo a escribir. Ahí estamos, ahí está. rntsecretaria@gmail.com.
gmail.com, ahí lo volví a escribir. Sí, queda... Cualquier consulta igual que quieran hacerme. Sí, Amalia, yo ahora justo cortamos esto y te hablo. Bueno. Porque quedaron muchísimas consultas. Muchísimas consultas. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y los esperamos para el próximo seminario. Gracias Amalia, gracias Nadia, gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós, chicas, buenas noches. Adiós. Amalia. Chao. Buenas noches. Chao, Nadia. Chao, un gente. gusto, nos vemos. Chao, chao, chao.